Bueno, Debe muy estar buenas matando la... tardes. Seguimos admitiendo, pero por mientras no queremos demorar el inicio de este curso. Le damos una muy cordial bienvenida a todos y a todas quienes se han ido conectando en este sexto módulo ya de nuestro ciclo de capacitación en Derecho Público. Pedimos a quienes no sean expositores, no estén en el uso de la palabra, silenciar sus micrófonos para evitar interferencias. En este sexto módulo de hoy, 17 de septiembre, desde el Centro de Capacitación e Investigaciones No, Judiciales cerrar la Dr. puerta, Pablo ya Sáez, lo mismo, está ahí dependiente de una la Suprema vamos Corte de tijera. Justicia de la provincia, queremos darles una muy cordial bienvenida, agradecerle una vez más al doctor Gustavo Bullaude, quien es el director de este curso y además director del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo, que es un poco el alma mater en la parte académica de este curso. También agradecer, como siempre, el apoyo de la Asociación de Magistrados, que también impulsa este tipo de iniciativas. La tarde de hoy es una tarde muy atrapante sobre el control judicial de la actividad administrativa. Así que sin más entonces, le agradezco al doctor Gustavo Bullaude y lo dejamos a él en el uso de la palabra como director del curso. Adelante. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer dar continuidad a este curso que arrancamos ya por el mes de marzo con un módulo mensual que organizamos desde el IEDA, Instituto de Estudios de Derecho Administrativo, en conjunto con el Centro de Capacitación Manuela Sáenz, que depende de la Suprema Corte de la Justicia de Mendoza. Así que damos también un agradecimiento especial al doctor Dalmiro Garaycueli, que es su presidente. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Leonardo Fabián Massimino y con el doctor Ernesto Bustelo. Vamos a empezar por el doctor Massimino. Como siempre, vamos a asignar 20 minutos por expositor, más 10 minutos para preguntas. En cuanto a las preguntas, yo les voy a agradecer que las hagan por el chat y yo se las transmito a los expositores al finalizar cada una de las intervenciones. En cuanto al doctor Leonardo Massimino, él ha querido ser presentado como doctor y postdoctor en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Córdoba y profesor de otras universidades del país y extranjero, juez de cámara en lo contencioso administrativo del Poder Judicial de Córdoba. El doctor Massimino es un abogado brillantísimo de un currículum mucho más extenso, pero bueno, él ha querido que lo acotemos a estos puntos sobresalientes. Y bueno, es un placer realmente contar con un profesor tan destacado y además querido amigo. Adelante, Leonardo. Estás muteado, Leonardo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias por la presentación. Agradezco a Marta también, al Centro de Capacitación, el IEDA, por la invitación a participar en estas ya reconocidas jornadas que ustedes de tiempo están teniendo. Es un placer para mí estar hoy compartiendo con los colegas algunos conceptos y, por supuesto, también hacerlo en compañía del querido colega Ernesto Bustelo. Así que un placer, sobre todo también veo que están como asistentes a esta jornada, profesores, queridos amigos también, que podrían perfectamente también estar compartiendo estos conceptos, así que para mí es una responsabilidad mayor. Entonces, el tema que he abordado, que quiero abordar ahora con ustedes acá en el marco de esta cuestión que me ha sido asignada, que es la cuestión del control judicial de la función o la actividad administrativa, yo le voy a poner provisoriamente el título de El fuero contencioso administrativo como fuero común y como fuero constitucional, ¿no?, de la administración. Esto para provocar justamente un poco la línea de argumentación que voy a sostener. También la cuestión va a estar impregnada por algunas apreciaciones que me han tocado observar en la práctica, ¿no? Así que ténganlas presentes en ese contexto. Cuando nosotros hacemos referencia hoy, me parece, al control judicial de la actividad administrativa, es muy útil, a mi modo de ver, siempre reparar en aquel método que nos proponía Fiorini en su famoso que es el contencioso, de cómo tenemos que analizar la cuestión de la organización del fuero contencioso administrativo. Decía Fiorini en qué es el contencioso. Cuando analizamos justamente la justicia administrativa, tenemos que reparar en las cuestiones de los órganos, es decir, los tribunales que controlan
el procedimiento, el proceso que se establece para controlar, ¿sí? Y también la cuestión de la materia que vamos a controlar. Un poco son las variables. Fiorini decía que un poco esos temas hacían que el contencioso provincial comparativamente tuviera características diversas. Siguiendo ese método, que es el contencioso, básicamente, y haciendo un pantallazo general, en mi opinión, y sobre todo en las provincias, vemos que está francamente en un cambio. Diría que estamos en una época de transición, porque hay muchos contenciosos provinciales que están o creándose o abriéndose con tribunales inferiores o estableciendo tribunales, organizando, tendiendo a crear o imitar otros fueros, por ejemplo, con la creación de cámaras o tribunales de primera instancia. Por ejemplo, todos sabemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava, el contencioso se organiza de una manera que tiene que ver con juzgado de primera instancia, con cámaras y, por supuesto, el Superior Tribunal Local. En la provincia de Córdoba, Santa Fe y otras, tenemos cámaras contenciosas y las resoluciones son apelables directamente al Superior Tribunal. Y hay otras provincias, como por ejemplo el caso de Mendoza, que la cuestión trata directamente ante el Superior Tribunal Provincial, como era el régimen antes aquí en la provincia de Córdoba. Independientemente de la organización de los tribunales para el control de la materia contenciosa, insisto en esta que me parece a mí importante destacar, esta cuestión de que está en tránsito. Yo me animaría a decir que en unos años se van a atender los tribunales de alguna manera, por las exigencias de la tutela judicial efectiva, del control de la cosa pública, a especializar, a multiplicar, a abrir y demás. Esos son los puntos que planteo. Volveré sobre esto luego. El otro punto tiene que ver con el tema de las normas aplicables, los códigos de procedimiento, los códigos procesales. Simplemente acá referir que también hay tendencias en el derecho público argentino en materia de códigos procesales. No me voy a detener en esto, por ejemplo, que se han dictado recientemente, como en el caso de la provincia de Corrientes, creando una justicia administrativa más moderna y demás. En el caso de Córdoba, que yo les mencionaba recién, que tenemos un fuero contencioso creado también desde el año 1986 en adelante con la creación de cámaras contenciosas, una en la primera circunscripción en Córdoba y otras en el interior con competencia múltiple. Observamos también de que quizás el proceso contencioso creado en aquel entonces, y de esto me voy a referir bastante luego, ha devenido un poco vetusto en la actualidad. Es la jurisprudencia la que se va encargando de actualizar los temas o las cuestiones que ingresan en el contencioso. Y finalmente tenemos la materia, siempre siguiendo el procedimiento, un poco el cronograma que nos propone Fiorini en cuanto a cómo escultar al contencioso, la materia contencioso administrativo. Y acá es donde me voy a detener. ¿Por qué? Porque observamos que la materia contencioso administrativo, o sea, los temas que ingresaban al contencioso en época de la creación del fuero y sobre todo al comienzo de los 80s, principios de los 90, la materia contencioso administrativo en general estaba circunscripta a todas las cuestiones, al ejercicio de la función administrativa que desarrollaban fundamentalmente el poder administrador. Se concebía el contencioso, en una primera etapa, como un proceso que estaba destinado judicialmente a controlar la función administrativa activa de la administración, que tenía por arquetipo de control el acto administrativo. Ese era básicamente ese contencioso originario, en el cual justamente Fiorini basaba que es el contencioso, tenía como paradigma de control a una función administrativa que ejercía fundamentalmente el órgano administrador. Si se quiere, tenía, en términos de Gordillo, la expresión en el acto administrativo singular, un criterio subjetivo de función administrativa, y se entendía claramente que era un órgano, una justicia fundamentalmente revisora. Ustedes fíjense en que ese paradigma del control revisor del contencioso como un control al acto administrativo tuvo una preeminencia muy significativa, pero las cosas durante mucho tiempo, durante muchos años. Pero la cosa comenzó a cambiar fundamentalmente con motivo de las modificaciones, siguiendo los estándares y lineamientos internacionales, incluso el derecho comparado, la reforma constitucional, cuando incorpora como fuente también de la Constitución, como fuente de derecho, sobre todo con jerarquía constitucional, a los tratados de derechos humanos por el 122 a la par del artículo 31. Independientemente que
tengamos, digamos, a una u otra posición respecto del valor de los tratados de derechos humanos, lo cierto es que el Estado de Derecho, el Estado social de derecho, el Estado democrático de derecho, varió en el sistema de fuentes significativamente a partir de la reforma constitucional. No solamente con el sistema de fuentes, sino también con cuestiones vinculadas con las tipologías de derechos que se incorporaron. Tenemos, por ejemplo, todas las reformas de la Constitución vinculadas con temas ambientales, la incorporación del amparo ambiental, las cuestiones vinculadas con los nuevos derechos de los usuarios y consumidores del artículo 42 de la Constitución Nacional, las reformas vinculadas con los temas de acceso a la información pública, es decir, todo un conjunto de reformas que inicialmente se introdujeron en aquel momento, que vinieron en definitiva a cambiar o a complementar, a modernizar el concepto de función administrativa. No vino la reforma por los fueros contenciosos administrativos, por la justicia administrativa. La reforma se da, a mi modo de ver, el puntapié inicial en el cambio constitucional. Es acá donde la función administrativa comienza a tener una característica y una dinámica totalmente distinta. Si el contencioso administrativo o la justicia administrativa, que es mejor dicho, esa mejor expresión, es el cauce formal en el ámbito o ante los jueces de la función administrativa del control, claramente cambiando el contenido y la dinámica de la función administrativa, debe cambiar, por lo tanto, la organización judicial. Estas nuevas características de la función administrativa, fíjense ustedes, cambió significativamente también, además de lo que es el contenido de la función, porque se empieza a integrar con temas ambientales, electorales, temas de tecnología y demás, con el rol del juez. Y esto es significativo. Ya no se tiene en cuenta, a mi modo de ver, en la reforma o a partir de la reforma constitucional, por exigencia de los tratados, la visión del juez que solo mira y que se limita a observar el cumplimiento o no, o el respeto o no de un determinado derecho. Me parece que la reforma trae un plus respecto a la función de los magistrados. Y voy a poner un ejemplo concreto. Todos vemos, por ejemplo, en el artículo 42 de la Constitución, porque este ejemplo me va a servir bastante para algunas cuestiones que voy a mencionar luego, establece que cuáles son los derechos que corresponden al usuario y al consumidor. Esta cuestión, además de vincularnos con cuestiones estructurales o litigiosas complejas o los procesos colectivos, dice a continuación que las autoridades proveerán a la defensa de esos derechos, a la defensa de la competencia en contra de la modificación de los mercados y de los monopolios naturales y legales. Fíjense que cuando dice las autoridades proveerán, incluye a los jueces. En la parte dogmática de la Constitución pone en cabeza también del juez tener un rol activo, por supuesto que en el marco de su competencia, en el marco del proceso judicial, cuando haya un caso determinado, pero ya no es un juez expectante que se limita a la revisión silenciosa de una cuestión que se somete a su conocimiento. Tiene acá un rol más activo. Y no quiero ingresar en la polémica del activismo o no activismo. Lo cierto es, y esto es una cuestión que también dejo planteada, es el tema de que en los procesos contenciosos, sobre todo en aquellos en los que el Estado está como parte demandada o como parte o como un sujeto del proceso, el justiciable acude justamente a la justicia para tener una respuesta judicial que no obtuvo en la burocracia establecida en el Estado para satisfacerla. Se acude a la justicia, por ejemplo, por temas de salud, por un medicamento. Se acude a la justicia contenciosa, por ejemplo, por un tema ambiental y muchas veces sin siquiera haber agotado, pasado o preguntado algo en sede administrativa de forma previa. Se acude a la justicia, por ejemplo, en temas vinculados directamente con temas de educación, en temas sociales, con prestaciones médicas. Estos temas fundamentalmente, donde le piden al juez una determinada prestación positiva, escapan o no son similares a las que había en el contencioso originariamente. Entonces, resumiendo hasta acá, tenemos el establecimiento de un fuero contencioso, que cada provincia organiza según sus propias normas constitucionales. Aquí en Córdoba tenemos, como les decía, cámaras contenciosas y un tribunal que entiende en apelación de las resoluciones de la Cámara. También tenemos, como novedad, juzgados electorales de primera instancia, cuyas decisiones son recurribles ante las cámaras contenciosas, y se está analizando firmemente, por ejemplo, la posibilidad de la creación de tribunales de juzgados de primera instancia tributarios,
cuyas resoluciones sean apelables de las cámaras contenciosas. Fíjense en ustedes cómo la tendencia entonces es a ir generando tribunales de primera instancia y que sean revisadas por las cámaras y posteriormente ante el superior tribunal. En esta segunda etapa que yo les estoy marcando acá, respecto de la evolución del contencioso, que está asignada por el sistema de cambio de fuentes, ha planteado entonces lo que yo creo que es esta constitucionalización del fuero, el fuero contencioso como fuero constitucional, que ha venido de la mano, con la creación de las acciones constitucionales asignadas a las competencias del fuero. Por ejemplo, la acción de amparo tiene competencia en general originaria a las cámaras contencioso, y esto también es predicable, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los tribunales santafesinos, en muchas provincias, que la tendencia es esta. Las cuestiones vinculadas con los habeas data también, todos los amparos constitucionales de habeas corpus vinculados cuando los reclamos involucran en ciertos momentos y ciertas condiciones a la administración ante el contencioso local. Las cuestiones vinculadas con los temas ambientales, tiene competencia originaria las cámaras contencioso en toda la provincia, y esa es la tendencia. Hay un tema que creo que es, de alguna manera, para tener presente también y ver el comportamiento, a nivel de derecho comparado en las provincias, las cuestiones de responsabilidad, los temas que es demandado el Estado, podría dividir yo aquí al derecho comparado en tres grandes grupos. En algunas provincias, las cuestiones de responsabilidad, los juicios de responsabilidad del Estado se tramitan en el contencioso, otras permanecen en el fuero civil y comercial, y hay una tercera, un par de casos donde las demandas ante el contencioso tramitan directamente ante los superiores tribunales cuando el Estado es parte. Igual, de todas maneras, lo importante es ver que estos trámites tienen sus propios procedimientos. Cuando nosotros planteamos, entonces, en esta dinámica del fuero contencioso administrativo como un fuero constitucional, estamos diciendo también que el fuero contencioso es el fuero común de la administración. Esta es una expresión que le pertenecía a Julio Comadira, que decía que el derecho administrativo es el derecho común de la administración. Bueno, extiendo el concepto y digo que el fuero contencioso es el fuero común de la administración, en el sentido de que cualquier litigio que involucre o que esté de por medio del Estado, la regla aplicable es que la justicia contenciosa es la competente. Fíjense ustedes acá que el recientemente creado y puesto en funcionamiento fuero contencioso en la provincia de Chubut, tiene esa regla. En todo juicio que esté de por medio del Estado, el fuero contencioso va a ser el competente. Esto de fuero común de la administración lleva a, o tiene como consecuencia, la cuestión de adoptar un criterio, digamos, de asignación de competencia subjetivo. Siempre que esté de por medio el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, provincial o municipal o comunal, va a ser el fuero contencioso el competente. ¿Qué decir, entonces, como lineamientos prácticos respecto de todo esto que estoy señalando como cuestiones a tener en cuenta? Primero, que hoy el contencioso no es un contencioso, un juicio de control del acto. Hoy el contencioso es un control de juicio de la pretensión. Es un control subjetivo de pretensiones, no de acto. Puede haber omisiones, puede haber demandas que procuren controlar omisiones o controlar o pedir o formular pedidos cautelares independientemente del involucramiento de un acto o no. Y acá tenemos otro gran capítulo. Los contenciosos, además de tener un momento de amparización, hay una fuerte tendencia a la cautelarización, en el sentido de que gran parte de los requerimientos tienen que ver con medidas cautelares en contra del Estado. Y esto nos lleva a otra tendencia que se vislumbra en la práctica, que es la constitucionalización de la función administrativa, pero dentro de esta, y quizás más rápido que el proceso anterior, es que el justiciable procura cada vez más medidas cautelares cuando el Estado es parte, lo cual, insisto, más que amparización, hay una cautelarización en el sentido de que se procura que el juez, de manera expedita y rápida, dicte un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Este tema lo vemos como una tendencia muy, muy significativa. Traigo acá
algo que me parece sumamente útil cuando Patricio Sanmartino hace una distinción. Dice Sanmartino, bueno, ¿cómo distinguir una acción contenciosa común con una acción constitucional cuando el mismo juez tiene que decir esto no va por amparo, va por la vía, por ejemplo, de la acción de plena jurisdicción común o por la acción ordinaria común, que ocurre mucho en la práctica? El consejo académico que él plantea es justamente que irá por amparo cuando la pretensión se funda directa e inmediatamente o tiene fuente directamente constitucional. Y esto es muy útil, porque imagínense, apreciados colegas, que hoy casi el 100% de las demandas que tramitan en el contencioso, los abogados, y creo que con buen tino, fundamenta todo en el derecho constitucional. Si el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, ¿sí? O son dos caras de una moneda, claramente un reclamo de haberes, una cuestión vinculada a una sanción de apercibimiento o lo que fuera, tiene la argumentación que transitar y traslucir siempre un trasfondo convencional. Bueno, entonces, ¿cómo distinguirla? Bueno, justamente teniendo en cuenta el fundamento directo e inmediato del agravio. También hacer referencia a un tema que me parece importante desde la perspectiva normativa. Y es esta. Esto lleva en la práctica, además, no sé cómo estoy de tiempo, pero quiero decir 2 o 3 conceptos antes. En la práctica, a la cuestión del trámite de amparo. Los procesos contenciosos, en la práctica, en los procesos en los judiciales que también tienen contencioso, como una cristalización de la tutela judicial efectiva, eh, en muchos pronunciamientos hemos hablado puntualmente de más de que tutela administrativa efectiva y tutela estatal efectiva, en el sentido de que el contencioso ya no se puede ver frente al ciudadano como una cuestión de que se revisa lo actuado administrativamente. Es un enfoque. El enfoque correcto, en muchos pronunciamientos, en los que llevan a asegurar un determinado decisorio en favor del justiciable, es la tutela estatal efectiva en el sentido de que la persona, el ciudadano, la persona humana, con fundamento justamente en su dignidad, acude al juez, insisto, en la búsqueda de una solución. Y en este momento lleva a la cuestión de que toda aquella decisión restrictiva del acceso a la jurisdicción sea interpretada en forma sumamente restrictiva. Muchas veces ocurre en la práctica que o no se agotó la vía, o claramente hay alguna inobservancia formal, superable, por cierto, en muchos casos, pero la pretensión de fondo, la verdad material, lleva a que se tengan que realizar audiencias de las partes, sin admitir probablemente la acción, y buscar mecanismos ante el juez, no digo informales, pero sí de alguna forma más dinámicos, con una justicia más moralizada, tendiente a buscar una solución concreta y por lo tanto, se acá está en presencia de otro rol que tiene el magistrado en lo contencioso. Para terminar entonces, ahí veo que se ha hecho una presentación, para terminar entonces, creo que el contencioso administrativo en la actualidad tiene un rol sumamente novedoso, dinámico, que está en cambios, que tiene cambios no solamente en la organización de la justicia administrativa en las provincias, sino también que hay cambios en lo que tiene que ver con las cuestiones del procedimiento y también de la materia contenciosa. Por razón de tiempo no me voy a expedir ahora, en todo caso lo podemos ver en luego si se presenta la cuestión, vinculada con en los temas que sí ingresan al contencioso, en los temas que no ingresan al contencioso, y también decir, y con esto cierro, que en el fuero contencioso se realiza actualmente un control amplio de la actuación administrativa, no solamente con cuestiones formales vinculadas con la legalidad o la regularidad del acto, también se realizan controles vinculados con temas de legitimidad, ¿sí? Vinculados con temas de la decisión administrativa. Se incluye en ese control amplio, por ejemplo, con cuestiones de reforma constitucional, en los aspectos reglados de la reforma, en la causa Miranda del Superior Tribunal. El Poder Judicial también controla sus propios actos emitidos en el ejercicio de la función administrativa. El control judicial también incluye en el contencioso el control de actos emanados del Consejo de la Magistratura, etc. En definitiva, verán ustedes que la fisonomía que tiene el contencioso en la actualidad tiene poco que ver con aquel contencioso de hace 40 o 45 años atrás. Vemos ahora, hemos tenido en estas reuniones, las novedades que ha introducido
la ley de bases en la ley de procedimiento administrativo nacional. Debo decirles con algún orgullo que yo he visto en muchas provincias argentinas cuyos códigos contenciosos ya tenían un montón de las soluciones que hoy tiene la ley de bases que introducen en la ley nacional incorporados, y hay jurisprudencia sobre esas temáticas. Así que, apreciados colegas, un gusto compartir con ustedes y en todo caso estaremos atentos a las preguntas que se formulen luego. Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias, interesantísimo. No veo todavía preguntas en el chat, pero yo sí quería hacerte un par de preguntas. La primera es, dijiste que la creación del Fuero Contencioso Administrativo en Córdoba fue en la década del 80 y bueno, eso coincide un poco con la reforma de la Constitución de Córdoba. Y la pregunta es si esto fue antes o después de la reforma constitucional y si tuvo que ver la reforma constitucional en posibilitar o no la creación del fuero. Esa es la primera pregunta. Y la segunda más que pregunta es un pedido, es que nos proporciones hay cómo acceder a buscar la jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo de Córdoba para ver cómo se trabaja, porque veo que es realmente de avanzado todo lo que has contado. Sí, gracias, Gusto. Mirá, yendo concretamente a la pregunta, es lo siguiente. La Constitución de Córdoba fue reformada también en los 80, 84 y estableció en el artículo 178 que el Estado puede ser llevado a juicio con el solo recaudo de un reclamo previo y que tenga que expedirse la máxima autoridad. Establece el agotamiento de la vía. La Constitución de Córdoba en ese momento, con inspiración de Pedro J. Frías, en el artículo 1, estableció lo que se llama el Estado social de derecho. En ese contexto, luego se reformó la ley del Código Contencioso, la ley 7182, que se sancionó justamente con motivo de la reforma de la Constitución, y ahí se crearon las cámaras contencioso administrativo. Fueron inicialmente dos cámaras, ¿no?, del contencioso administrativo. Antes la jurisprudencia, antes la resolución del contencioso correspondía originalmente al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, ¿sí? Al momento de crear las cámaras en la primera circunscripción, estas tomaron la competencia contenciosa y las cámaras del interior multifuero tomaron la competencia contenciosa. Las causas que estaban en trámite continuaron allí, y las que estaban a sentencia en ese momento pasaron, en el Superior Tribunal, se pasaron a las cámaras contenciosas. Es importante tener en cuenta que en Córdoba el requisito del agotamiento de la vía fue siempre requerido. Hoy se ha morigerado bastante, sobre todo con estas cuestiones vinculadas con las tecnologías y demás, y las nuevas interpretaciones de tutela judicial efectiva, el proactione y demás. Y sí me parece también importante destacar que en Córdoba se estableció también en esa reforma constitucional el principio de juridicidad. El principio de juridicidad que tenía que tener en cuenta el juez para resolver la cuestión contenciosa, digamos, ¿no? Esto era toda una evolución en ese momento, y también y tuvo que ver con la cuestión de crear este fuero. Cuenta la leyenda que el gobernador, cuando le propusieron el proyecto de crear las cámaras contenciosas, dijo en aquel momento, dice, pero ¿cómo me van a crear un fuero que me controle a mí? Dejemos las cosas como están, ¿no? Y cuando uno lee la razón por la cual se creó el Consejo de Estado francés, hay mucho parecido de familia. Napoleón decía, pero ¿cómo vamos a dar a la justicia en este contexto? ¿Cómo vamos a otorgarla justamente a estas personas? De allí justamente, que eran los nobles, se establece en la creación de esto de la justicia contencioso francesa, por eso es contencioso, este Consejo de Estado. Todos sabemos nosotros que el contencioso puede ser un control administrativo, judicial o mixto. Somos un sistema judicialista, ¿no es cierto? Pero el Consejo de Estado como control también tiene una reacción, es creado como reacción o confianza, o desconfianza, mejor dicho, de la administración a los jueces. Bueno, actualmente en Córdoba el fuero contencioso es el más pequeño de alguna manera, el que menos jueces tiene, pero hago mucho hincapié en esto de que tiene causas que en general tiene una relevancia enorme desde el punto de vista constitucional. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, acá hay un aporte que hace Javier Urrutigoide en el chat. Dice, en Mendoza tenemos un marco constitucional del que surge, 1, carácter revisor; 2, competencia procesal administrativa y paralela, competencia ordinaria para temas no regidos por el derecho público;
3, competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte Local para lo procesal administrativo y constitucional, salvo amparo de competencia de jueces civiles ordinarios. Muchas gracias, Javier. Bueno, muy bien. Pasamos ahora a la exposición del querido Ernesto Bustelo, quien, al igual que Leonardo, tiene un currículum digno de admiración, pero hoy ha querido ser presentado como profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Público de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, Ernesto, la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias, Gustavo, Marta, por la convocatoria, Alieda, y fundamentalmente a quienes se han conectado. Es me impresiona tanto lo distinguido del auditorio, que me animo simplemente a transmitir o adelantar que mi idea es plantear una especie de ponencia, y Gustavo quizá también, como asumo que quizá o seguramente puede llegar a generar una cierta polémica, no porque sea una idea original, voy a tomar ideas prestadas y citas normativas, pero me parece que podríamos revisar la decisión de solo admitir preguntas o intervenciones por escrito, sobre todo para evitar el estado de ira en el que puedo poner a alguien y que solamente pueda mandar un mensaje por escrito. Explico brevemente por qué esta prevención inicial. Voy con un par de ejemplos como para que se advierta que esto no es una cuestión meramente abstracta, teórica, sino que tiene consecuencias prácticas muy claras, muy concretas. Dos ejemplos. Negativa de pago de la administración pública respecto de un reclamo, por ejemplo, de un agente estatal que peticionaba que se le liquidara un adicional que no se le estaba pagando y que una ley preveía que le correspondía. Me imagino, Gustavo, habrás intervenido en muchos, amplío al resto, Ismael, me imagino, y muchas personas que se dedican tanto en el ámbito de la administración como en la administración, como en la profesión liberal, a, a temas vinculados con esta disciplina. Bueno, han visto esa negativa de pago tradicionalmente, o la han encuadrado bajo el régimen del acto administrativo, tanto respecto de su régimen, requisitos, caracteres y demás, como sobre todo la carga impugnatoria y el régimen de impugnación. Voy a otro ejemplo. Una empresa contratista de obra pública, ya no estando en juego siquiera derechos alimentarios, efectuó un reclamo de mayores costos, por ejemplo, de redeterminación de precios, y la administración también se pronuncia por la negativa del reclamo. Ustedes me dirán, bueno, pero publicidad engañosa. Esto no era un evento en el cual se iba a hablar sobre proceso administrativo y constitucional. Mi primer descargo en ese sentido es que la idea es justamente puntualizar algo de lo que abarcó, digamos, que casi todo el espectro de lo que hoy comprometería el ejercicio de la función judicial en lo procesal administrativo en Córdoba, pero en general lo amplió Leo a todo el instituto. Yo diría que estos dos ejemplos apuntan directamente a un cambio sustancial y estructural que debe operarse, tanto en una norma o después del dictado de una norma como la que se sancionó en 2017 en Mendoza, modificando integralmente el régimen procedimental administrativo,
como en cualquier otra jurisdicción o régimen procedimental y procesal del país. Insisto, esto no es una idea mía, es una idea claramente de Mayral, a la que adscribieron, entre otros, Javier Rutigoiti, Casañez, después en el tiempo, hoy también y más adelante en el tiempo, tanto Ismael Farrando, creo que está conectado Jorge Sarmiento García. No sé si interpreto bien porque dice solo Jorge, pero bueno, por mencionar pensadores destacados que han propiciado ¿qué figura? La recepción, sea pretoriana o normativa, como ocurrió en Mendoza, de la figura de los meros pronunciamientos administrativos. ¿Qué cambio radical y copernicano, diría yo, debiera producir esto en Mendoza, e insisto, en el país, si se aplicara la lógica o la teoría, esta postura, esta interpretación del régimen, de las formas jurídicas administrativas a partir de las cuales exterioriza su voluntad la administración, producirían el proceso administrativo, porque ratificando, y suscribo 100% la idea que transmitió, que intentó transmitir Leo, ¿en qué sentido? De ese proceso que se concebía como un proceso de revisión al acto que dio lugar a la crítica, digamos que sólida crítica, a mi juicio, que lo tildó de dogma revisor del contencioso administrativo, del proceso administrativo. Hoy, lógicamente, hay que verlo como un proceso al acto, simplemente mirando la Constitución Nacional. Leo detalló muchísimo, muchos aspectos de las posibles pretensiones que hoy llegan a sus manos en una Cámara Contencioso Administrativo, procesal administrativa en Córdoba, pero que pueden llegar a las manos de cualquier persona que ejerza funciones como magistrada en el fuero. ¿Por qué? ¿Cuál es la incidencia que tiene esta figura? Y me voy a referir brevemente como para que ustedes vean a dónde apunto. Que ese sistema o ese régimen procesal administrativo asentado, yo diría casi 100%, para no decir absolutamente en el cuestionamiento a un acto administrativo, hoy también para no ser osado, diría bien interpretados los pronunciamientos y encuadrados en la Constitución, debiera quedar relegado, no digo que a casos de excepción el cuestionamiento de actos administrativos, pero sí al menos a sus justos límites y decididamente reducida la cantidad de casos en los cuales el proceso va a ser un acto administrativo. Supongamos que sigamos concibiéndolo como un proceso revisor, al menos en esos aspectos. ¿Por qué digo esto? Voy a tratar de sintetizar de la mayor, con el tiempo que tenemos, qué se ha entendido por meros pronunciamientos hoy previstos en el artículo 28, 112, apartado 5, inciso 3, y 187 cuando regula el reclamo, 112 cuando regula los contratos, la ley de procedimiento administrativo, todos esos pronunciamientos en los cuales la administración, el órgano que se pronuncia, no tiene atribuida por la ley, pero ampliémoslo, por el ordenamiento jurídico, una facultad para incidir o para emitir un acto con virtualidad para incidir en la esfera jurídica de una persona. Si voy a los dos ejemplos, salvo excepciones contadas con los dedos de una mano, en el ordenamiento jurídico y a lo largo y a lo ancho del país, en todas sus jurisdicciones, las normas prevén derechos que la administración puede encargarse de respetar o no, y ante un reclamo de la persona afectada, pronunciar cuál es, y en esto consiste la teoría, en esos casos, si no tiene atribuida por la ley esa facultad para pronunciarse y resolver ese planteo, ese reclamo, simplemente fijar una postura respecto de la situación o del planteo o la pretensión articulada por una persona. Como ustedes verán, esta
digamos que hasta ahora, a mi entender, inadvertida reforma sustancial que se introdujo en la ley 9003 de Mendoza, pero que, como destacaba y destacaba Mayral mucho antes de esta reforma de 2017, resulta aplicable a cualquier orden procedimental, administrativo u ordenamiento jurídico en nuestro país. ¿Por qué? Porque él lo que planteaba, para mí, con toda razón, era la administración, cuando entiende o si le asigna o si se le asignara a ese pronunciamiento el carácter de acto administrativo, ¿qué estaría ejerciendo? Estaría ejerciendo funciones que no tiene legalmente atribuidas, sino que lo tienen otros órganos, concretamente el órgano judicial, con lo cual, usando la terminología de Mendoza, lo decía él, en respuesta a alguna inquietud que le planteábamos con Javier en algunos trabajos, por la rigurosidad de la terminología usada por la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza, que digamos que de una lectura veloz podía interpretarse que todo lo que hiciera la administración era en principio un acto administrativo, si no era un hecho o reglamento o contrato, pero en principio el artículo 28, si se lo aplicábamos a cualquier pronunciamiento, nos daba a entender que estábamos ante un acto administrativo. Él lo que decía, en ese caso tendría un vicio grosero. ¿Por qué? Porque implicaría el ejercicio de funciones que la administración materialmente y constitucionalmente no tiene atribuidas. Esto viola la división de poderes. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza, que en los casos en los que la administración no tiene atribuida esta facultad, lógicamente no hay carga impugnatoria, salvo los plazos de prescripción. Ustedes imagínense la reforma que, digamos que en los hechos o implícitamente esto implica, aunque no se haya modificado el Código Procesal Administrativo de Mendoza. ¿Por qué? Y porque lógicamente ya el artículo 5 de la Ley 3918 no va a jugar sino para los casos en los cuales estemos frente a un acto administrativo. Para quienes digan, no, bueno, pero, porque me imagino que dirán, bueno, pero a ver, entonces, ¿cuándo la administración va a dictar un acto administrativo? Y va a haber muchísimos ejemplos. Fuera de discusión, por ejemplo, cuando tiene facultades para aplicar una sanción. Tiene facultades en un contrato para aplicar una sanción, va a tratarse de un acto administrativo con la carga impugnatoria de todo acto administrativo, y si no se impugna siguiendo el estricto régimen recursivo de agotamiento de la vía y para plantear la acción procesal administrativa, esa decisión va a quedar firme. Obviamente se podrá tratar como una denuncia de ilegitimidad. Otros ejemplos. Hay ejemplos en los cuales, por más que en principio esto podría dar a la emisión de un mero pronunciamiento, bueno, el orden normativo se encarga de, o bien, de establecer un órgano o que un órgano tiene facultades para resolver esos reclamos y la posterior impugnación a través de recursos, como por ejemplo en Mendoza, por dar un ejemplo, me parece que hay que profundizarlo mucho al tema porque tiene muchas cuestiones digamos que delimitar, es la 9103. Y de nuevo, si sigue Gustavo por ahí, hasta le pediría que transmita su experiencia de ley de reforma del Estatuto del Empleado Público, para aclararle a Leo, en Mendoza, en donde se previó una junta de reclamos. En la Ley Orgánica de Municipalidades hay un jury de reclamos también. Si hay un órgano, o para ir a un lugar muy en donde se han desenvuelto tanto Gustavo como Leonardo, los marcos regulatorios de los servicios públicos que le asignan expresamente muchos la facultad a el ente regulador de resolver conflictos, incluso entre particulares, a través de la emisión de un acto. Estoy usando ejemplos que obviamente tienen mucho para analizar y desagregar. ¿Pero esto para qué? Para simplemente transmitir esta ponencia, para ir tratando de cerrar con esto y abrir al debate, que obligan primero a la administración
a reformularse y al menos yo invitaría a replantearse si cada vez que se emite un pronunciamiento, como hoy leo en Mendoza, siguiendo el orden nacional, se establece la obligación en el artículo 150 de indicar las vías de impugnación. ¿Qué se le va a indicar a una persona a la que se le resolvió un reclamo de pago, por ejemplo, y se le deniega? Le vamos a indicar que tiene 15 días para un recurso de revocatorio jerárquico. Para mí sería un error. Esta es mi opinión, es la ponencia que someto a debate y a discusión. ¿Por qué? Porque si la administración cumpliera con el deber de no indicar erróneamente esas vías de impugnación, tendría que indicarle que tiene disponible, como lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo, la acción judicial dentro de los plazos de prescripción. Entiendo que se los debiera indicar para cumplir con el 150. Sé que lo que estoy transmitiendo tiene una buena dosis de polémica, sobre todo, y siempre con vehemencia, pero sobre todo teniendo en cuenta que desde 2017 lo tenemos vigente en la provincia de Mendoza, a un régimen que establece esto. Obviamente uno puede tener una visión un poquito más restrictiva respecto de los casos en los cuales la instancia o la habilitación de la instancia procesal administrativa en Mendoza puede ser más o debiera redirigir hacia el régimen de impugnación y agotamiento de la vía de un acto administrativo. Pero lo cierto es que, y yo les pregunto, obviamente compartiendo y escuchando sus experiencias, ¿quién ha visto algunos ejemplos, o al menos quién se anima a decir que ha visto muchos ejemplos de aplicación de esta figura? Una figura que, insisto, para mí, Leo decía, hoy ya no es posible ver al proceso administrativo como un proceso al acto, pero fundamentalmente lo vinculaba con algo que hoy es indisponible, porque antes quizá no se le daba la prioridad a la primacía de la Constitución Nacional y hoy a los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que hoy, si uno quiere no seguirlos analizando, teniendo en consideración, creo que sería casi como si, volviendo unos 40 años para atrás, alguien no aplicara el artículo 18 de la Constitución Nacional. A nadie se le ocurrió. Hoy creo que el principio de juridicidad, de legalidad en el obrar de la administración puede seguir siendo interpretado quizá como se ha interpretado históricamente. Insisto, creo que no es una interpretación compatible con los textos constitucionales. Cumplo con, espero y creo, con el tiempo asignado como para dar lugar al debate y insisto, Gustavo, me parece que sería muy bueno abrir el micrófono, sobre todo para la gente que quiera dirigir algún improperio o lo que... Obviamente la idea es pensarlo, así que bueno, con esto doy por transmitida o por expuesta la ponencia, escucho sus opiniones. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, interesantísimo. Y bueno, en primer lugar quisiera pedirle a Leonardo si tiene algo que aportar para lo que acaba de decir Ernesto. Sí, Adelante, Leo. sí, a ver, la verdad que nos dejas pensando, Ernesto. Dos o tres puntos simplemente. Es cierto, cuando Madrigal plantea este tema del mero acto, mero pronunciamiento, y él planteaba esta cuestión que había un montón, una gran porción de la actuación administrativa que no estaba cristalizada en un acto, pero que también producía efecto en el ámbito de los terceros, directo en el administrador, generaba la categoría del acto. Ahora, y también hemos visto siempre, y sobre todo en los últimos años, la reforma que han hecho ustedes allí en Mendoza. Nosotros en Córdoba hicimos una en el año 2018 y admiro mucho más la de ustedes porque ha sido mucho más detenida y más completa. Nuestra reforma fue muy general a mi gusto, digamos, ¿no? Pero, ¿qué creo yo? Y esto es una opinión para compartir. Me parece a mí que el avance de la tecnología, este tema de la inteligencia artificial, fíjate que la ley de bases, cuando ahora amplían la ley de procedimientos, las vías de hecho, trae un tema que es un tsunami. Dice, a ver, esperen, la administración, que me parece que pone más chiquito la cuestión de los meros actos, dice,
Ojo, todo lo que no tenga el formato de actuación administrativa es una vía de hecho. Es decir, y esto lo vamos a ver cada vez con más frecuencia, cuando a uno lo sacan en un listado de un subsidio, el acto clic, digamos, ¿no? Creo que estamos en las puertas de un conflicto, Ernesto, donde el tema que vos planteas Bueno, como temático, como problema, es muy útil, pero lo proyectaría también a decir, che, ojo que la administración tiene muchas formas de manifestarse, lo está haciendo en las cuestiones tecnológicas y demás, que tenemos que plantearnos todo el tiempo a dónde voy. Y claramente, si a vos te dejan, por ejemplo, no te dejan comprar, estás autorizado a adherir a un régimen, no te deja un banco oficial comprar dólares porque no, por ejemplo, cuestiones que pasan en la práctica, porque no tenés tal o cual, o te baja de un listado de deudores o te pone un listado de deudores con un operaciones. clic. Claramente no te va a decir, y usted contra este clic puede recurrir y poner, no, lo hace. Entonces, esto es lo que está pasando, y acá donde creo que cobra importancia, me parece, en lo que planteábamos antes, tiene que haber un concepto de control amplio en el contencioso, o donde sea, en la justicia, respecto de estas cuestiones que vemos en la práctica. Pero sí, es muy interesante lo que planteas, incluso lo proyectaría a otras actuaciones administrativas, no solamente al mero pronunciamiento, sino a la actuación que tiene la administración en muchos frentes, digamos, ¿no? Totalmente. Ernesto, hiciste referencia a la reforma de la Ley de Procedimiento de Mendoza, la 9003. La comisión de lujo que analizó esa reforma preparó también el Código Procesal Constitucional y Administrativo, que es un proyecto que se terminó y también se mandó al Ejecutivo, pero a diferencia de lo que fue el proyecto de reforma de la Ley de Procedimiento, ese no avanzó. ¿Considerás de importancia que esto avanzara? Sin lugar a dudas, más allá de este tema puntual, me parece que es clave, Gustavo. No sé si coincidirá Ismael, creo que es llamativo con el ejemplo que daba Diego del gobernador de Córdoba y lo que respondió en su momento, como en la Nación hoy todavía no hay código procesal administrativo. En Mendoza tenemos un código de 1973. Creo que la respuesta está clara y sobrevuela en el aire, pero en alguno de los borradores de ese proyecto que sigue circulando, no tengo claro cuál es el último, pero sí que con toda sinceridad traté de aportar que era, entre otras, para situaciones como estas, tener la acción, digamos que declarativa. ¿Por qué? Y para salirse del proceso al acto. Hoy, en realidad, yo creo, es muy optimista de mi parte, creo que se va a terminar imponiendo esta visión en la Corte local. Pero respondiendo a tu pregunta, me parece que sea de esa manera como en algún borrador de proyecto se plasmó, o de alguna manera tiene que estar la vía para impugnar estos meros pronunciamientos. Sin duda, hoy no hay margen. ¿Por qué? Y porque el régimen recursivo del acto no se le puede aplicar. O sea que hoy sería pretoriano. No sé, Ismael, si coincidís, obviamente me encantaría saber tu opinión. Adelante, los que quieran intervenir, se habilita el micrófono y los escuchamos. Bueno, muchas Sobre gracias. todo, perdón Isma, pero uno de los comentarios del artículo 28 del mero pronunciamiento, impecable como siempre y profundísimo, lo ha hecho Ismael en la ley comentada en la 9003. Invito a leer ese comentario. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Ante todo, te felicito a vos y a Leonardo en tan buenas exposiciones, como siempre, tan didácticas, tan cálidas. Y bueno, y a la organización, Marta, que siempre está en todos los detalles. Bueno, es todo un tema, como vos lo has dicho, es todo un tema. Yo confieso que en esas hermosas reuniones y hermosas discusiones entre amigos, y acá le voy a volver a rendir un homenaje a José Luis Correa, lo bueno es que no había una opinión unánime y que nosotros lo discurríamos y en realidad poníamos todo lo mejor de nosotros para llegar a una conclusión. Creo que la riqueza fue mirar las instituciones
de las distintas miradas que teníamos y creo que, bueno, salió lo mejor. Yo voy a confesar, y lo dije ahí también, que yo no estaba en esa época totalmente convencido de la figura. ¿Por qué? Porque el mero pronunciamiento administrativo se emparentaba bastante con los actos administrativos que no eran de voluntad. Porque siempre, y es una de las correcciones que solemos hacer en los exámenes de derecho, cuando refieren al acto administrativo como una decisión unilateral de voluntad de la administración, que no siempre es de voluntad, puede ser de cognición o de juicio. También el tema, una certificación que le pido a la elección de personas jurídicas, de un estatuto, etcétera, o el certificado de buena conducta, es decir, que los hemos tenido hasta ahora como actos administrativos, salvo que ahora revisemos que en el acto administrativo tiene que ser, seríamos totalmente innovadores, es decir, circunscribirlos a la opción que sean de voluntad. Pero hemos manejado desde la doctrina de Marianhoff y Gordillo hacia acá, que también el acto administrativo eran de, es decir, voluntad, cognición o juicio. Entonces, mi duda estaba, y ese fue un debate riquísimo, en ese emparentamiento, casi primos hermanos del mero acto, o el mero pronunciamiento, para no usar la palabra acto, con los actos administrativos que no eran de voluntad. Yo creo que la preocupación que tuvo Mayral, y un poco ahí, si mal no recuerdo, lo relataba, fue que las cámaras nacionales federales en la década del 80, barra 90, fueron muy estrictas respecto de ese consentimiento, que si después de los 15 días no estaba ese sistema que afortunadamente tenemos en Mendoza, que el jerárquico lo agotamos con un solo paso hacia el gobernador. Había que seguir la escalerita del subsecretario, el ministro al gobernador, y si en uno de esos pasos fallaba, consentía el acto. Esa era la preocupación de él, que en realidad el contencioso quedaba circunscrito a 15 días, decía Mayral, eso famoso, considerando creo que era el caso Serra, donde apareció todo este tema. Ahora bien, bien dijo recién Leonardo, y concluyo, porque no soy expositor, me han pedido que diga una cosa, pero uno se entusiasma. Este contencioso francés, etcétera, incluso la denegatoria tácita, era para salir de la administración y para venir rápido a la justicia, porque la realidad es que frente a los que hemos hecho derecho administrativo hace muchos años, lamentablemente la administración sigue con demora. Por algo sigue el amparo por mora o el amparo de urgimiento, es decir, lamentablemente esa obligación de decidir no se cumple, entonces terminamos prefiriendo llegar a los jueces y llegar en estos casos en el contencioso a la Corte. Entonces yo creo que lo que habría que determinar ahí es decir, no entrar en una vía muerta. Podemos llegar a decir, bueno, a Mayral le preocupaba en un contrato administrativo donde, que está en ejecución, una orden de servicio, que le dan distinta orden al contratista para que cambie el trazado de la ruta, ponga una alcantarilla o que saque otra alcantarilla o que dé una vuelta más allá, que si cada uno de esos era un acto administrativo y en cada uno de esos tenía que agotar vía, se quedaba en el medio que estaba consintiendo algo. Yo creo que el reto, bien lo has dicho Ernesto, es ver, bueno, ¿qué vía judicial le ponemos o qué pasa cuando hay un acto administrativo que un mero pronunciamiento que si bien no me modifica el derecho que tenía antes, pero ese derecho es incumplido por la administración, ¿cómo voy? Es decir, ampliamos un contencioso de ejecución muy rápido, es decir, tenían un contencioso, es decir, que fue un poco, creo que donde avanzamos en la 39-18, es decir, tener un amplio espectro del contencioso de ejecución, que tuviéramos una vía, o en estos casos le abrimos alguna otra vía judicial, o algún ente tipo como los que decías vos, tipo como si fueran los entes reguladores. Bueno, creo que es todo un desafío. Yo creo que es una figura, yo te felicito por la hayas traído, creo que merece seguirla debatiendo con la altura que lo están haciendo ustedes. Así que gracias por esta oportunidad de decir esta cosa quizá desilvanada, pero bueno, fueron las que se me ocurrieron. Hay un tema, gracias Ismael, que maestro como siempre, el doctor Farrando, ¿no? Ernesto, la verdad que
escuchamos al doctor Ferrando quedamos, ¿no? Mudos después, pero bueno, qué lujo, qué lujo. Quería también apuntar, me parece importante, una tendencia también significativa que están habiendo en los contenciosos, en el control judicial, es el control de actos favorables al administrado. Es decir, uno siempre piensa en el contencioso como cuando el administrado impugna la denegatoria de una pensión, de una jubilación, de una hora extra, o de lo que fuera, una alternativa en eso sí, o meros actos. Yo particularmente pienso que me gusta hablar de pretensiones controlables y más allá del ropaje que traigan, ¿no? Tengo una minoría en una causa que, Laboratorios Andrópoco, que se las voy a acercar luego, era una declarativa que se había iniciado en civil para que se estableciera si había acto o no. Vino al contencioso por razón de tema que se estaba debatiendo, particularmente dije que era una acción prevista, que era declarativa y que tenía que resolverse. Fui minoría, mis colegas decían que no había materia porque no había acto. Yo entendía que ese mero pronunciamiento de alguna forma significaba un acto, fue superior al tribunal. Ustedes saben que la sala de contencioso la integra el doctor Cecín. Y bueno, dijo, bueno, a ver, no, tiene razón la minoría en cuanto dice que esto es administrativo, pero tendría que haber agotado la vía, así que remitió los antecedentes y fijó una posición muy particular. Por eso los voy a mandar para que lo vean, me parece interesante porque me parece que es un caso que ventila esto. Pero el punto que quiero traer muy brevemente es este. Está cada vez más ocurriendo que, por ejemplo, la administración reconoce en una planilla el pago de una beca a una persona y no la cumple, o, por ejemplo, cuando paga, ordena y reconoce un determinado monto a un contratista en un certificado de obra y no lo paga, etcétera, etcétera, administrativa. Lleva entonces a ciertas deudas que, ¿cómo se ejecutan? Siempre en Córdoba se han tramitado en general en los juzgados de ejecución. Actualmente, desde hace ya un par de años, 3, los tramitamos como en unas demandas de ejecución en el fuero contencioso administrativo, siguiendo la jurisprudencia española, creando, además de las acciones típicas que conocemos, la acción de ejecución en contra del Estado en el contencioso, para actos favorables al administrado, ¿no? Esto es una tendencia también importante porque abre todo un paradigma distinto, ¿no? Cuando es el administrador que viene a demandar para cumplir el acto que no está cumpliendo la administración, un acto propio de la demandada, de la propia administración. En fin, interesante la casuística. Nada, quería traerlo como un aspecto importante. Bueno, muchísimas gracias, Muy buen Leonardo. punto, Leonardo. Leo, es un poco, entiendo lo que planteaba Ismael con el APA de ejecución, como la planteó alguna vez Jorge Sarmiento en algún momento, pero que la Corte no ha tenido recepción jurisprudencial porque la Corte lo toma a ese acto en donde hay un reconocimiento, pero le da el carril procesal de APA, entonces de acción procesal administrativa, con lo cual los tiempos no es que es un APA de ejecución, es una acción procesal administrativa. Pero bueno, lo mismo, perdón que te tome la posta, Gustavo, me encantaría escuchar a quienes les haya despertado alguna inquietud del planteo, tanto de Leo como el que les hacía. Creo que van en línea, pobre Leo, lo estoy sumando a la mía, eso desde ya no, pero me encantaría escucharles sus experiencias, cómo lo ven desde la experiencia práctica ustedes también, o cómo lo han pensado, o si lo habían visto, a esto que plantea Leo y a lo que por ahí un poquitito más polémico lo que les traté de plantear yo. Yo respecto a esto último quisiera plantear una inquietud de esto último que se dijo, y es la siguiente. Después que está el pronunciamiento favorable al administrado, que le reconoce un derecho, no es que ahí se agota el procedimiento administrativo, porque las leyes de administración financiera establecen para los directores de administración obligaciones de emitir lo que es la orden de pago, por ejemplo. Entonces, ¿acaso esa actividad administrativa de esos directores de administración está exenta de cumplir los plazos de la ley de procedimiento? Bueno, yo creo que no, de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es como que ahí se rehabilita, digamos, una nueva instancia de posible mora de la administración y ¿por qué no de acciones tuitivas para esa protección de los derechos constitucionales que se ven violados en esa instancia, ¿no es cierto? Javier, tenés levantada la mano, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Las dos exposiciones, la verdad que nos dejan pensando mucho. Acá se han planteado varias cosas y vuelvo un poco a la pregunta que hiciste, Gustavo,
la reforma del procedimiento administrativo necesariamente exige una adecuación del Código Procesal, que ya no puede ser solo administrativo, porque estamos frente a un derecho administrativo constitucionalizado, convencionalizado, como dice, por ejemplo, Patricio San Martino. Entonces, esa ley de procedimiento administrativo tiene una continuidad en el proceso, que tiene que ser constitucional y administrativo, por un lado. El tema que plantean esto de los meros pronunciamientos, bueno, es como dijo Ismael, es un tema que da para cortar mucha tela. Yo tengo para mí que la solución a eso, aunque tiene un corsé constitucional, puede en esto ayudar la sabia constitución de Barraquero, que es el deslinde de aguas que hace entre el artículo 40 de lo que no es procesal constitucional y administrativo y que debe ir a la justicia ordinaria, donde el Estado no tiene ningún tipo de privilegio, y lo que es procesal constitucional o administrativo en el sentido de que está en juego el ejercicio de una prerrogativa de poder público, que eso por el 128 lo tiene que resolver en primera instancia la administración y por el 144, una vez que se agota esa instancia previa, puede ir al proceso administrativo constitucional. Yo creo que el deslinde del acto con el mero pronunciamiento no viene tanto por el contenido, es decir, si es una declaración de voluntad, de conocimiento o de juicio u opinión, sino por otro elemento de la definición, que es si la administración, por el ordenamiento jurídico, tiene una potestad jurídica específica, que es esta de aplicar el derecho a un caso concreto y con facultad de mutar esa relación jurídica, es decir, de producir efectos jurídicos directos e inmediatos sobre la situación o la relación jurídica. No porque se le ocurra a la administración, sino porque la ley le ha dado esa potestad específica. Cuando eso es un acto administrativo. Y eso tiene que cumplir con la carga del 149, es decir, se tiene que notificar, y solo los actos administrativos que se tienen que notificar por el 149, por el 150, tienen la carga informativa de decir, bueno, este acto agota o no agota la vía, es recurrible, dentro de qué plazo. Carga que entiendo no existe cuando no estamos frente a un acto administrativo. ¿Por qué? Porque como no produce efecto jurídico, no puede causar un agravio y por lo tanto no hay carga impugnatoria, no hay vía ni recursiva ni hay acción procesal administrativa contra eso. Yo iré ante el juez competente, como dijo Ernesto, dentro de los plazos de prescripción. Pero bueno, todo depende de si la administración está dotada de ese poder, lo cual tampoco depende, a mi criterio, del derecho aplicable. Generalmente son materias de derecho público, pero por ejemplo, en materia minera, la administración por el Código de Minería tiene potestades para incidir en las situaciones o en las relaciones jurídicas, dando no permisos o concesiones de exploración, de explotación, declarándolas abandonadas. Y ahí va de vuelta, aunque la materia sea derecho común, Código de Minería, como hay una potestad dada a la administración, esos actos tendrán que ir al proceso administrativo. No los podré llevar a un juez civil ordinario. Creo que profundizar en estas divisorias de agua, que las tenemos y las tenemos por una marca o un marco constitucional, puede ayudar a encontrar las soluciones, pero claramente exige adecuar la 3.918 a estas novedades que ha señalado Ernesto. Es lo que se me ocurre así a primera vista, ¿no? Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más quiere aportar al debate? Bueno, muy bien. Dado lo avanzado de la hora, creo que ya tenemos que dar por cerrado para respetar las pautas de este curso, sin perjuicio de que lo continuemos a este mismo debate en otro ámbito, que seguramente no nos faltará oportunidad. Así que muchísimas gracias, Leonardo. Un lujo tu exposición. Placer. Ernesto, brillante, como siempre. ¿Quieren decir alguna palabra de despedida?
Sí, yo simplemente, Gustavo, agradecerte, saludarlo, por supuesto, al doctor Ortigoito, al doctor Farrando, la doctora Moretti, muchísimos colegas queridos de muchos años que veo, y sobre todo también, y esto lo digo más allá del cariño y del afecto que tengo por la escuela mendocina y todos los colegas allá. Los debates, la altura de los debates que se dan en estos cursos, que ustedes propician desde allá, los que han generado con motivo de la nueva normativa de procedimiento administrativo, los pronunciamientos del Superior Tribunal de Mendocino en los temas contenciosos, en los temas públicos, eh, nos inspiran y sobre todo son un ejemplo, independientemente de las críticas internas que podemos tener siempre en el ámbito local, de lo que podemos mejorar, lo hacemos nosotros en Córdoba y lo hace cada local con su respectiva provincia, ¿no? Siempre más verde el césped del vecino, dicen. Bueno, quizás tenga parte de cierto eso, pero el respeto y la admiración, estos debates, los puntos que están tratando, creo que son los que hacen que busquemos siempre un orden más justo. Así que agradecerles a todos ustedes de corazón y dispuesto siempre a profundizar estos debates, que hay muchísimos vinculados con este tema. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a vos, Leonardo. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos encontramos en el mes de octubre con el siguiente módulo. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Sigan bien. Buenas noches. Hasta el próximo módulo.